Hola, buenas a todos. En este vídeo vamos a usar lo que ya hemos aprendido sobre divisores, múltiplos y criterios de divisibilidad para que cuando nos den un número sepamos factorizarlo en números primos, ¿vale? Que eso será una herramienta esencial para poder calcular posteriormente el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, que ya veremos después lo que es, ¿vale? Primero, como siempre, vamos a introducir un par de definiciones de cosas que vamos a usar a lo largo del vídeo, ¿vale? La primera es que un número se dice que es primo, ¿vale? Si sus únicos divisores, ya sabemos lo que son los divisores, son el 1 y el propio número, ¿vale? Un posible ejemplo es el número 7, ya que el 7 solamente se puede dividir de manera exacta entre 1 y 7. Si dividís 7 entre 2, el resto no es 0. Entre 3 tampoco, entre 4 tampoco, entre 5 tampoco y entre 6 tampoco, ¿vale? Podéis comprobarlo con todas las divisiones, que las únicas que tienen resto 0 son cuando se divide entre 1 y el mismo, que es 7. Cuando un número no es primo se dice que es compuesto, ¿vale? Eso ocurre cuando el número tiene, además de divisores como el mismo y 1, tiene otros que están entre medias. Por ejemplo, el 8, ¿vale? El 8 es un número compuesto y por lo tanto no es primo, porque si fijáis su lista de divisores, vais a ver que además del 1 y del 8 hay otros, como el 2 y el 4, ¿vale? Entonces, cuando hable de primo, me referiré a aquellos números que solamente se pueden dividir entre 1 y ellos mismos. Vale. Os dejo aquí una lista, ¿vale? De todos los números primos del 1 al 100. No es una lista que haya que saberse, para nada. Pero bueno, de vez en cuando diré, el siguiente número primo que va después del 17, ¿cuál es? Pues el 19. Así que en vez de estar mirando con cada número si es primo o si no es primo, pues aquí tenéis una lista que no creo que nunca me vaya a pasar de aquí. De hecho, seguramente nunca me pase de primos más allá del 20, ¿vale? Quizá alguna vez de vez en cuando, pero con estos es más que suficiente, ¿vale? Por supuesto, esto es una lista de números primos del 1 al 100. No quiere decir que todos los números primos estén del 1 al 100. Hay primos mucho más grandes, ¿vale? De hecho, una de las cosas que se hacen en matemáticas es seguir buscando números primos. Y a día de hoy el más grande que se ha encontrado, para que os hagáis una idea de lo grande que es, tiene 23 millones de cifras, ¿vale? Es un número que si lo escribís tiene 23 millones de cifras seguidas. O sea, un número enorme, ¿vale? Y es primo, ¿vale? Muy bien. Vamos a definir ahora qué es la factorización de un número. La factorización de un número consiste en poner un número como producto de otros, ¿vale? A esos números que al multiplicarlos obtienen el primer número se les llama factores. Vamos a ver un ejemplo. El número 80, queremos factorizarlo. Pues una posible factorización es 40 por 2. Los factores serían el 40 y el 2, ya que son los números que al multiplicarlos sale 80, ¿vale? ¿Es esta la única factorización posible del número 80? La respuesta es que no, ¿vale? Hay más factorizaciones. Una posible podría ser esta: 10 por 2 por 4. Fijaros que es distinta de la anterior, ¿vale? En este caso, habría tres factores: 10, 2 y 4. ¿Vale? Es decir, que para un número tiene, en principio, parece que tiene muchas factorizaciones posibles, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en una factorización particular, que es la que nos interesa, ¿vale? La más importante, que es factorizar un número en factores primos, ¿vale? Todos los factores que intervienen en la factorización tienen que ser números primos. Esto lo usaremos, como ya os he dicho, para poder calcular mínimos común múltiplo y máximo común divisor, ¿vale? ¿Por qué queremos esta y no las otras? La de 40 por 2 o 10 por 2 por 4. Porque a diferencia de las otras, cuando tú coges un número y lo factorizas en factores primos, solo hay una manera de hacerlo, ¿vale? Queda completamente el número determinado por esta factorización y no hay otra manera con otros números de llegar a ese número, ¿vale? La factorización que hemos visto antes, la de 40 por 2, no es una factorización en factores primos, porque el 40 no es un número primo. Os invito a que miréis la lista de los números primos del 1 al 100 y veréis que el 40 no lo es, porque tiene divisores entre 1 y 40, como por ejemplo el 2, ¿vale? Tampoco nos vale la de 10 por 2 por 4, ya que 10 y 4 no son números primos, ¿vale?
Ahora la pregunta es, vale, entiendo que quiero coger un número y factorizarlo en factores primos, pero ¿eso cómo se hace? Pues vamos a verlo con dos ejemplos, ¿vale? El primer ejemplo va a ser el número 80, este que estamos usando todo el rato, ¿vale? Queremos coger el número 80 y factorizarlo en factores primos. ¿Cuáles son los primeros factores primos? Pues serían el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etcétera, etcétera. Vale, pues cogemos siempre el primero de todos, que es el 2. ¿Se puede dividir 80 entre 2? Sabemos que sí, si recordáis los criterios de divisibilidad, como el número es par porque termina en 0, se puede dividir entre 2. Hacemos la división, 80 entre 2 sale a 40, ¿vale? Y el resto es 0, efectivamente es divisible entre 2. Vale, pues entonces en la barrita colocamos el divisor, el 2, que es un número primo. Y debajo, inmediatamente del 80, colocamos el cociente. Ahora, este cociente, ¿se puede seguir dividiendo entre 2? La respuesta es que sí, porque el número sigue siendo par. ¿Vale? 40 entre 2 sale a 20, que el 20 entra aquí, ¿vale? Justo inmediatamente abajo del 40. Y colocamos un 2 porque se ha podido dividir entre 2. ¿Se puede dividir el 20 entre 2 ahora? Pues también, así que pues nada, pues seguimos. Dividimos entre 2 siempre que sea posible y los cocientes los vamos apuntando justo debajo del número anterior. ¿Se puede dividir 10 entre 2? Pues también. 10 entre 2 sale 5, ¿vale? ¿Se puede dividir 5 entre 2? No, porque el 5 no es un número par, ¿vale? Así que como no se puede dividir 5 entre 2, nos vamos al siguiente primo que hay, que es 5 entre 3. Aquí os he puesto las divisiones. 5 entre 2 sale a 2 y de resto 1. Como el resto no es 0, entonces el número no se puede dividir por 2, o sea, no es divisible por 2. Vamos al siguiente primo. El siguiente primo después del 2 es el 3. ¿Se puede dividir 5 entre 3? No, porque sale 1, pero el resto es 2 y tiene que salir 0. Vamos al siguiente primo que hay después del 3. El 5. El 4 no es primo, por eso voy directamente al 5. 5 entre 5. ¿Se puede dividir? Sí. Sale 1 y el resto es 0. Así que el siguiente primo que se añade a la lista es 5. Y el resto, o sea, el cociente lo añadimos aquí. Este proceso que estamos haciendo aquí termina cuando en la lista de la izquierda de los cocientes de las divisiones queda un 1 al final. ¿Vale? Ahí es cuando termina. Vale. Una vez que ya hemos terminado, podemos ya escribir el número, el 80, como producto de factores primos. Se podría escribir como 2 por 2 por 2 por 2 por 5, ¿vale? O con notación de potencias, 2 elevado a cuarta por 5. ¿Vale? Espero que se haya entendido, lo voy a hacer con otro ejemplo. Voy a coger, por ejemplo, el número 98. Vale. ¿Se puede dividir 98 entre 2? Sí, porque sabemos por los criterios de divisibilidad que los números pares se pueden dividir entre 2. El resultado de esa división es 49, ¿vale? Así que ponemos 49. Ahora, el 49, empezamos a hacer divisiones. 49 entre 2, ¿se puede? No, porque el resto es 1. Vale, pues pasamos al siguiente primo. 49 entre 3, ¿se puede? No, porque el resto es 1. Pasamos al siguiente primo. 5. 49 entre 5, ¿se puede? No, el resto es 4, no es 0. Así que tampoco se puede dividir entre 5. Pasamos entonces al siguiente primo, que es 7. 49 entre 7, ¿a qué sale? 7. ¿El resto es 0? Bien, el 49 es divisible por 7. Así que aquí entra un 7 y de cociente entra el 7 aquí abajo. ¿Vale? Vamos ahora con el 7. Ahora no tiene sentido probar por el 2, 3 y 5, porque ya sabemos que esos números no dividían al anterior, así que tampoco van a dividir a este. Tenemos que empezar directamente por 7. Ya sabemos que 7 entre 7 sale a 1, ¿vale? Por lo tanto, esto ya está terminado. 98 se puede escribir como 2 por 7 por 7. Fijaros que los tres factores son números primos, del 2 y el 7. O en notación de potencias, como 2 por 7 al cuadrado. ¿Vale? Si hay alguna dificultad con esto, no dudéis en escribirme, que puedo hacer más ejemplos. ¿Vale? Ya para terminar, os dejo aquí 3 números, ¿vale?
para factorizar, ¿vale? Como ejercicio, el 120, el 42 y el 90. Vais yendo primo por primo, haciendo la lista esta que os he hecho en estos dos ejemplos. Empezamos, ¿se puede dividir por 2? Sí, no, pues pasamos al 3, etcétera, 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 ¿vale? Y podéis ir consultando mientras tanto la lista de los primos del 1 al 100. Bueno, sin más me despido, espero que os haya quedado todo claro. Vuelvo a repetirme que cualquier dificultad comentádmela. Y un saludo a todos.